Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica, a la formación profesional de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de que puedo aportar modestamente a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria, una persona excepcional, tranquilamente puede llegar a ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Y pues definitivamente eso me mueve mucho. Les cuento que el día de ayer tuvimos no sé si se acuerdan de Gaby, la que expuso sus resultados de tesis hace creo que mes y medio al inicio de la asignatura con ustedes. El día de ayer en la tarde tuvo la exposición de su trabajo de investigación de tesis ante el equipo de investigación, que definitivamente pues yo diría que es la prueba de fuego para los tesistas, porque incluso es más fuerte que el mismo tribunal. Y habíamos repasado justamente para que lo pueda hacer en media hora y bueno, la presentación ayer le fue extraordinariamente bien. Y bueno, pues ustedes saben que yo siempre digo de que luego del esfuerzo, el sacrificio, la recompensa es el éxito. Estaba feliz ayer tarde, estaba súper contenta de que le fue muy bien en la presentación de su trabajo. Y justamente de eso se trata, ¿no? La vida se trata de eso. Y yo le decía el día lunes en la tarde que repasábamos, le decía, le digo, Gaby, todo en la vida es circunstancial, como siempre les he dicho, es algo que llega, sucede y pasa. Usted el día de mañana, después de las 5 de la tarde, estará ya, ha pasado tranquila su exposición, estará preparándose solo para la graduación. Y justamente, pues, me decía después, ingeniero, es totalmente cierto lo que usted dice, todo es circunstancial, todo llega, todo sucede y todo pasa, ¿no? Y siempre, como yo siempre digo, manteniendo el perfil más bajo que puede tener una persona, que puede tener un ser humano, soy un convencido de que estamos definitivamente acá en la vida como transeúntes, como realmente algo totalmente ligero y no estamos para impresionar absolutamente a nadie, si no estamos realmente para tratar de inspirar confianza, inspirar ternura, cariño, amor, solidaridad, paz, que es de fundamental importancia. Así que vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy, para lo cual me voy a permitir entonces registrar la lista. Los compañeros, por favor, que recién llegaron, tengan la bondad de encender sus camaritas para poder iniciar la actividad académica del día de hoy. Bien, señoritas y señores, Aguirre Viviana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, buenos días, felicitaciones, fue la primera que llegó al aula. Bravo Luis. Buen día, Inge, presente. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Camacho Jordi. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Jordi? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Justo ahorita. Chimbo Edgar. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero. Díaz, presente. Saludarla, bienvenida, buenos días. Buenos días. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. Joao, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Buenos días, ingeniero, presente. Eva, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero, buenos días. Leslie, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimada Talía? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Hola, Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Presente, ingeniero, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robles Ana. Presente, ingeniero. Buenos días. Saludarla, bienvenida. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos días. Fabiolita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana.
Presente, ingeniero, buenos días. Ay, Anita, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Y Troya Dani. Troya Dani. Troya Dani. Bueno, muy bien. Nos falta, a ver, repito, Chamba Patricia. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Si la veo que está por acá. Si la veo que está por aquí. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Bueno, muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, reiterándole la más cordial bienvenida a esta clase. Fíjense que ya estamos prácticamente finalizando las actividades académicas. El día de ayer nos hicieron conocer una comunicación en donde ya tenemos que ir preparando los informes finales de las asignaturas, particularmente del régimen 2019, que son ustedes. Y miren cómo todo pasa tan rápido, ¿no? Cómo fluye tan rápido y prácticamente ya estamos en las postrimerías de la asignatura, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de lo que nos queda de la asignatura. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones de los trabajos de investigación final de la asignatura que trabajó cada grupo en la mira de analizar un estudio de casos relacionado con la propagación in vitro por cultivo de tejidos vegetales, justamente para tratar de plasmar y condensar en ese trabajo pues todo el análisis, todo el estudio que hemos realizado a lo largo de la asignatura. Luego el día lunes, supongo que en estos días termino ya de subir la tarea para poder presentar el glosario de términos técnicos ya de manera final, numerados, pasados a limpio, en orden alfabético, en el formato que les dije tipo folleto. Entonces, eso hay que presentar hasta el día lunes a las 7:30 de la mañana. Y de ahí el día martes 9 y el 11, en cambio, está previsto hacer la recepción del conocimiento del glosario de términos técnicos. Por favor, estudien. Asimismo, realmente lo vamos a hacer como hemos hecho en las revisiones anteriores. Va ingresando estudiante por estudiante. Por favor, no se alejen mucho del aula porque inmediatamente pues hacemos ingresar para de esa manera entonces cumplir con esa actividad que le habíamos programado al inicio de la asignatura, por allá por el día 20 de octubre del 2020, cuando iniciábamos las actividades académicas, ¿no? Y luego nos quedaría la actividad del día jueves 18 de febrero, porque el día 15, recuerden ustedes que el día, 16, es el asunto de carnaval, entonces prácticamente ese día pues no tenemos clase. Y entonces, pues el día jueves 18 está previsto entonces hacer la recepción de una evaluación corta, sencilla, de opción múltiple, de lo mismo que hemos venido estudiando acá, ¿no? Y luego nos queda una clase más para hacer la socialización de las calificaciones a todos y cada una de las señoritas, señores estudiantes. Además, cada cual ya conoce cuál es su rendimiento académico. Yo siempre les he ido entregando todas las calificaciones que ustedes han ido obteniendo a lo largo de la asignatura. Lo único que hago es hacer una sumatoria, sacar un promedio y es la calificación de ustedes. Así que prácticamente todos creo conocen ya de antemano su calificación y en ese aspecto yo creo que ninguno va a tener dificultades. Ese definitivamente es mi objetivo cuando realmente busco y consigo que los estudiantes puedan tener la máxima capacidad de recepción. Y yo siempre soy un convencido de que definitivamente un examen no es el reflejo académico de lo que sabe, de lo que conoce un estudiante. Además, el conocer y saber es un poco, se dice que es un constructo. Un constructo es algo que uno definitivamente lo puede ver, lo puede advertir, pero a veces no lo puede explicar. Por ejemplo, el conocimiento es un constructo, la sabiduría es un constructo, y a veces el conocimiento, los exámenes, son un reflejo definitivamente de la suerte, ¿no? Para mí realmente el verdadero conocimiento es cuando el estudiante está en la capacidad primero de poder poner atención, es decir, estar atento a la clase, poder luego comprender, para luego en base a la motivación y en base realmente a la emoción que tiene, luego poder aplicar los conocimientos en la vida profesional. Definitivamente para mí el verdadero examen está cuando el estudiante tiene éxito en la vida profesional y definitivamente ahí radica el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo por eso siempre digo que para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden haber los mejores profesores, los mejores, qué sé yo, laboratorios, pero si realmente no tenemos estudiantes exitosos, definitivamente la cuestión no funciona. El día domingo estaba leyendo un artículo que me envió una amiga que vive por Italia. Me envió un artículo precioso sobre Harvard, ¿verdad? Ustedes saben que Harvard es una de las universidades de élite que generalmente está en los Estados Unidos.
y me enviaba un artículo que lo pude leer y decía de que el éxito de Harvard se mide por la cantidad de presidentes que han llegado a los Estados Unidos, fíjense, y la cantidad de presidentes que han llegado en los diferentes países latinoamericanos. Y dice que la mayor cantidad de presidentes y de asesores realmente que están en diferentes puestos de dirección son de Harvard. Y que Harvard mide su calidad, su eficiencia, su nivel académico en función del puesto que está ocupando un egresado de Harvard. Miren la forma de pensar diferente. Yo por eso a veces, y leyendo ese artículo el día domingo, me daba cuenta de que no estoy tan equivocado, ¿no? Cuando yo digo de que los profesores deberíamos alegrarnos del éxito de los estudiantes y deberíamos entristecernos cuando definitivamente existe un fracaso. El fracaso de los estudiantes, el fracaso del profesor, porque eso significa que posiblemente la metodología no está llegando al estudiante, no está retroalimentando. Entonces el artículo decía de que Harvard por eso es famoso en el mundo, porque casi todos sus egresados es gente de éxito. Es gente realmente que, lógicamente, yo siempre digo, en base al conocimiento, al esfuerzo y a las actividades, o sea, tampoco es que el éxito va a llegar solo, ¿no? Yo digo que una dosis de esfuerzo es realmente el reconocimiento a lo que después va a venir toda la cantidad de éxitos en la vida. Así que en este momento, el esfuerzo de ahora, no se olviden que es el éxito del mañana. Y decía ese artículo eso, miren, que por eso es la mejor universidad del mundo, prácticamente en el ranking del top 5 de las universidades en el mundo entero. Ocupa el número 1 en el nivel del mundo, fíjense. ¿Y por qué ocupa el número 1? Porque justamente sus egresados son exitosos, son extraordinarios. Y yo creo que eso es lo que deberíamos apuntar como universidad, como docentes, como estudiantes. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con las actividades académicas del día de hoy. Ayer le decía a Gaby cuando exponía de que la calidad de la exposición no solo la hace la presentación en PowerPoint, sino que la hace también el expositor, porque lamentablemente la exposición solita no la hace, no expone, ¿no? La exposición que hace el investigador, que hace el responsable de hacer la presentación, consolida una calificación total. Entonces el día de hoy igual vamos a continuar como lo habíamos realizado el día martes, ¿no? Yo lo hago con la finalidad primero de incrementar el autoestima del estudiante. Yo siempre digo que la autoestima es el Dios interno que tiene cada estudiante. Y si nosotros docentes podemos contribuir a despertar esa autoestima, ese Dios interno, definitivamente estamos, creo, en la línea correcta. Y por eso realmente lo hago de esta manera. O sea, lo hago con el ánimo de que los estudiantes realmente puedan primero sentirse bien con ustedes mismos, sentirse orgullosos de ustedes mismos y luego realmente despertar ese Dios interno. Así que con esa intencionalidad lo hago, no lo hago sin ningún otro fin, tal vez de carácter peyorativo, de carácter discriminatorio, no pasa por mi mente aquello. Pasa realmente por tratar de contribuir al engrandecimiento, a que ustedes cada día sean más grandes. Y no porque realmente la gente los vea, sino para que realmente desde arriba nos puedan ver a los demás, que es lo más importante. Bien, entonces vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas y entonces en este momento quiero pedirle a nuestro compañero Jordi Camacho que nos haga la fineza de indicarnos cuáles son los resultados del ranking que se dieron el día de ayer y cómo están los resultados del ranking del grupo 3 y 4 que vendría a constituir la calificación que va a otorgar el Tribunal de Grado el día de hoy. Entonces, por favor, tenga la bondad, Jordi, queda en el uso de la palabra. Gracias, ingeniero. Buenos días, compañeros. El grupo 3, la última calificación en la presente exposición que habrían tenido es 1.77 en el grupo 3 y el grupo 4 obtuvo el último puntaje de 1.76. Muy bien. ¿Y cómo está el grupo 1 y 2? ¿Cómo quedaron? El grupo 1 y 2 el grupo 1 tiene 1.87 y el grupo 2 1.86. Entonces está liderando el grupo número 1. El grupo número 1 hasta ahora, sí. Muy bien. Las diferencias son muy escasas, entonces en este momento nos vamos realmente a consolidar en una actividad que va a ser una ceremonia de grado público, en donde realmente se va a recetar 2 grupos que han sido opcionados para poderse presentar a este grado oral. En este momento el Tribunal de Grado hace su ingreso realmente al aula de grados, toma aposentaduría, y en este momento pues la secretaria abogada igual realmente constata la presencia del Tribunal de Grado y da la palabra para que el presidente del tribunal inicie realmente con esta apertura
de grado público para la obtención del grado de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Señora secretaria abogada, sírvase informarnos si los aspirantes a obtener el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales cumplen con todos los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral. Señor presidente, señores miembros del tribunal de grado, los señores que se van a presentar en la mañana de hoy han cumplido con todos los requisitos legales que se establecen en la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y por lo tanto usted puede proseguir en el acto de recepción del grado oral. Muchísimas gracias, señora secretaria. Entonces, en esa perspectiva, vamos a dar inicio entonces a la recepción de este grado oral, para lo cual les pido a los compañeros miembros del tribunal que una vez que termine la exposición, se les va a otorgar un tiempo de 20 minutos, para lo cual entonces se les va a recordar cuando falte 3 minutos para poder finalizar, y luego de eso pasaremos a deliberar las actividades, las exposiciones que ha realizado, con la finalidad de poder emitir la calificación final, que va a constituir la calificación para la obtención del título de ingeniero en ciencias forestales e ingeniera en ciencias forestales. En esa perspectiva, entonces, me voy a permitir ceder el uso de la palabra a los compañeros del grupo número 3, que son aspirantes a obtener el título de ingenieros e ingenieras forestales. Tengan la bondad, por favor, ya está habilitada la opción de compartir pantalla para que en este momento hagan la presentación de su trabajo de investigación. Les ruego, por favor, a los miembros, a las personas que se encuentran en el auditorio, que tengan la bondad de mantener sus celulares en silencio, de mantenernos atentos a la exposición. Y a los señores expositores, por favor, que tengan la bondad de hacer la presentación con su cámara encendida en el tiempo asignado. El orden de las exposiciones que va a dictar el presidente del tribunal es el siguiente. Empezamos con la señorita Cueva Eva, luego con el señor Merino, luego la señorita Hurtado Leslie, posteriormente la señorita Jiménez Talía. En ese orden, por favor, señores miembros del tribunal, señora secretaria abogada de la facultad, se inicia este acto solemne de recepción del grado público de ingenieros e ingenieras en ciencias forestales. Tenga la bondad la señorita Cueva Eva. Buenos días, estimado tribunal. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y el tema que les vamos a exponer el día de hoy trata sobre el estudio de caso, procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de cinchón officinales a nivel de laboratorio en la provincia de Loja. Como frase introductoria tenemos: no tendremos una sociedad si destruimos el ambiente, Margaret Mead. Dentro de los contenidos podemos notar introducción, objetivos, metodología, resultados, análisis, conclusiones, recomendaciones y finalizando con su respectiva bibliografía. Dentro de introducción podemos mencionar que nuestro país, el Ecuador, es un país megadiverso, donde encontramos una variedad de especies representativas, muchas de ellas son nativas, como es nuestra cinchona officinalis, más conocida como cascarilla. Es nativa, ya mencionada anteriormente, se caracteriza por sus propiedades medicinales e importancia económica. En la actualidad y años atrás ha habido una sobreexplotación de la cáscara de la misma, debido a que tiene muchas propiedades medicinales y también por la pandemia que enfrentamos actualmente. La especie se distribuye por muchas manchas diferentes de altitudes. Puede encontrarse individuos aislados también, como es en potreros o en áreas fuera de bosque. Su destrucción de hábitat por la extracción de la corteza cada vez aumenta. Tiene un futuro incierto por su baja tasa de germinación, ya que sus semillas son desecadas. Dentro de los objetivos podemos mencionar como objetivo general contribuir a la germinación e información sobre la germinación in vitro de semillas de cinchona officinalis perdón, y la inducción de callos a partir de vitroplantas producidas a nivel de laboratorio con la finalidad de aportar a la conservación de la especie en la provincia de Loja. Dentro de objetivos específicos tenemos 3. El primero es probar el efecto de 2 desinfectantes con diferentes tiempos de exposición para la germinación in vitro de semillas de especies cinchona officinalis
provenientes de relictos boscosos de la provincia del Cantón Loja. 2. Determinar el balance hormonal adecuado para la inducción de callos a partir de desplantes de vitroplantas de la especie Cinchona officinalis a nivel de laboratorio. Y como final, o 3, tenemos difundir los resultados de la investigación a los autores sociales interesados para su conocimiento y aplicación. Dentro de metodología, como primer punto, notamos la ubicación del área de estudio. El área de estudio fue en Orituzinga, Cantón Catamayo, donde se realizaron todo el tipo de estudios o toma de muestras. La investigación en sí fue en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja. Seguimos con metodología, en el que tenemos los pasos que dimos en esta investigación. La primera sería la indicación del área de estudio. Como ya lo dijo la compañera, se inició la investigación con la obtención de las semillas en un relicto boscoso ubicado en el sector Urizunga del Cantón Catamayo. Pasamos a la colección del material vegetal, de material vegetal y reproductivo, que en este caso serían las semillas. Y el enfoque de diseño de investigación que se empleó fue la metodología utilizada por Lima. La selección de semillas fueron 30 semillas, La selección de semillas la selección de semillas tuvo un criterio primeramente por fenología y también por características propias de la especie. La preparación del medio de cultivo se analizó con las sales minerales de Murashib Scoop, suplementado con tiaminas de 1 miligramos por litro, mioincitol 100 miligramos por litro, sacarosa como fuente de carbono al 2% y ácido gilbérico 1 miligramo por litro. También se ajustó el pH a 5.8 más 2.2, perdón, más 0.2 con hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, colocando 4 ml en los tubos de ensayo. Posterior a ello se procedió con la desinfección de las semillas con lo que sería hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno. Esto se analizó en la cámara de flujo laminar, seguido de una inmersión en alcohol al 70% por unos segundos, para luego sumergirse en dos soluciones, que son la hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno. Esto por diferentes tiempos de inmersión. La unidad experimental fue de 5 tubos de ensayo conformado por 30 semillas en cada tratamiento, a razón de 2 semillas por tubo, dando un total de 120 semillas. La evaluación se llevó a cabo por observación directa durante 75 días. La variable que tenemos son las semillas. Las variables que se evaluaron en esta observación directa fueron número de días a partir de la contaminación, porcentaje de germinación de días a la germinación. Para la evaluación de los desinfectantes de diferentes tiempos de inmersión se realizó un análisis estadístico en el software Infostat y la prueba estadística con el test de LSD de Fisher al 95% de probabilidad, con el objetivo de identificar y analizar si existen diferencias significativas en sus medidas y variancias. Tenemos metodología para las 3 fases, que sería la fase de inoculación de semillas, fase de inducción de callos y fase de inducción de embriones somáticos. La metodología que se aplicó para la inoculación de semillas fue primero se preparó el material que vamos a necesitar en condiciones completamente asépticas. En el caso de las semillas ya desinfectadas, se procedió a colocar 2 semillas por tubo de ensayo, dando un total de 60 tubos de ensayo. En el caso de los explantes, se procedió a su desinfección, retirando partes necrosas y seccionando 2 segmentos nodales. Se colocó 2 segmentos nodales por frasco. Para cada uno se preparó un medio de cultivo de Murashib Scoop. El diseño experimental usado fue completamente al azar
Este consta de 6 tratamientos y 3 peticiones, en el caso de la inducción de callos. 4 tratamientos y 3 peticiones en el caso de inoculación de semillas y 3 tratamientos y 3 peticiones en el caso de la fase de inducción de embriones somáticos. Las variables que se evaluaron fueron el porcentaje de contaminación, porcentaje de mortalidad de plantas, número de días a la formación del callo, porcentaje de formación de callos, color y apariencia. La unidad experimental constó con un conjunto de 5 frascos conformados por 30 segmentos nodales en cada tratamiento a razón de 2 explantes por frasco, dando un total de 180 explantes. Las hipótesis que se plantearon para la investigación fueron si la aplicación de reguladores de crecimiento en diferentes concentraciones no promueven la inducción de callos a partir de vitroplantas de Cinchona officinalis. Y la hipótesis alternativa es la aplicación de reguladores de crecimiento en diferentes concentraciones promueven la inducción de callos a partir de vitroplantas. Aquí cabe mencionar que la inducción de embriones se cambió a un nuevo medio de cultivo de Murashi Scoop, suplementado con auxinas 2,4-D, que es ácido deciclorofenoxiacético, y quin, que es quinetina, en concentraciones de 0.1 miligramos por litro a 0.5 miligramos por litro respectivamente. También se postuló la hipótesis inicial de que la utilización de 2 desinfectantes, hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno, en diferentes tiempos de inmersión no permiten controlar la contaminación de las semillas de Cinchona officinales inoculadas in vitro. Y la hipótesis alternativa es que el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno en diferentes tiempos de inmersión permiten controlar la contaminación de las semillas de Cinchona officinalis inoculadas in vitro. El efecto de los desinfectantes se analizó un análisis estadístico de software Infostat, versión 2016, en el cual se analizó un análisis de varianza estadística. La prueba estadística se analizó con el test de LSD Fisher al 95% de probabilidad para identificar y analizar si existen diferencias significativas en sus medidas y varianzas. Aquí, como presentamos, tenemos una tabla resumen sobre los tratamientos, tanto de los que fueron aplicados para desinfectantes como hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y de vitroplantas, que en este caso no se utilizó ningún desinfectante, por lo que estas plantas crecieron en un ambiente aséptico. También tenemos lo que sería la concentración de cada uno de estos desinfectantes, el tiempo de inmersión de cada tratamiento, y también tenemos la concentración de miligramos por litro en introducción de callos y la concentración de miligramos por litro en inducción de embriones. Luego continuamos con la metodología, finalmente con la difusión de los resultados obtenidos, para lo cual se realizó al equipo técnico mediante una exposición magistral de los resultados obtenidos. También se elaboró un tríptico y un folleto técnico informativo para dar a conocer los resultados obtenidos en la presente investigación. Finalmente, se elaboró un artículo científico al cual se le denominó Procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de Cinchona officinales en Loja, Ecuador. Esto con el fin de difundir igualmente los resultados obtenidos en la investigación y todo el proceso que se llevó a cabo. Dentro de resultados tenemos la primera parte, que es la narración del caso. En la narración del caso vamos a abordar las 3 fases que se llevó durante la investigación, que fueron la implementación, la inducción de callos y la inducción a los embriones. Primero tenemos que el porcentaje de germinación de las semillas a los 30 días de haber iniciado el experimento presentó una contaminación del 0%. Para el primer tratamiento, para el segundo tratamiento y para el tercer tratamiento. Se logró un 100% de semillas libres de contaminantes
vitropatógenos como hongos, bacterias o levaduras, y se hizo una prueba de Fisher con un p-valor del 0.05580%. Es decir, no había varianza significativa entre los datos resultantes. Para la germinación de las semillas provenientes de relictos boscosos de la provincia y cantón de Loja, se empezó a los 15 días con un porcentaje del 23.33%, 40% y 13% para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. Se logró estabilizar a los 57 días y estos tratamientos alcanzaron porcentajes de 86, 67, 70 y 80% respectivamente. El tratamiento T4, en cambio, inició su proceso de germinación a los 21 días, con un porcentaje de germinación de 13.33% y se logró estabilizar a los 66 días con un porcentaje de estabilización del 46.67%. Para la evaluación de la coloración del callo, para la T2, T3 y T6 se obtuvieron tallos de coloración carmelita en mayor porcentaje, es decir, esta tonalidad abarcaba la mayor parte de los explantes. En el T5, en cambio, se obtuvo un 92% de callos de coloración carmelita y 8% de coloración crema, es decir, tenían dos tonalidades en el mismo explante, mostrando así callos friables. Y en el T4, el color carmelita fue de un 81% y un 19% solamente de color crema. El tratamiento 1, en cambio, tuvo 76% de color carmelita y 24% de color crema. Cabe indicar que en los primeros días de la coloración se adquirieron una apariencia homogénea translúcida, es decir, dejaban pasar la luz. Ya, la aparición de callos en las semillas. Para el tratamiento T2, T3 y T6 se evaluó el más alto porcentaje de aparición de callos con apariencia no homogénea, no translúcida, con el 100%, mientras que en los resultantes tuvieron dos tipos de apariencia. Por ejemplo, en el T5 se obtuvo una apariencia del 92% con callos de apariencia no translúcida, no homogénea, y un 8% con apariencia homogénea translúcida. En el T4 se obtuvo el 81% con apariencia no homogénea, no translúcida, y el 19% con homogénea translúcida. Y finalmente, para el tratamiento 1, se obtuvo un 76% de no homogénea, no translúcida, y un 24% de homogénea translúcida. Muy independientemente del tratamiento en el que se cultivaron, y con el fin de aumentar la formación de embriones y callos con o sin, se transfirieron a otro medio de cultivo para la inducción de callos, por lo cual no se registró ningún porcentaje de contaminación, ni en el tratamiento 1, 2 y 3. En el tratamiento 4 se mostró una contaminación de aproximadamente el 60%. En este proceso de inducción de embriones se obtuvieron una formación de embriones de tipo somático. Finalmente tenemos la difusión de la información generada, la cual se realizó al equipo técnico del Laboratorio de Micropropagación Vegetal, donde se aportó con algunas recomendaciones para futuras investigaciones para esta especie. Además de esto, se elaboró y se entregó un tríptico divulgativo y se realizó un artículo científico. Tenemos a continuación un cuadro de resumen de los tratamientos y los porcentajes de germinación, mortalidad por callo, formación de los callos y la formación de embriones en porcentaje. En cuanto a análisis de las causas de los logros y obstáculos obtenidos. Como primer punto tenemos que el 100% de las semillas resultaron libres de contaminantes. El proceso de germinación nos permitió tener una germinación libre de contaminantes y unas plántulas libre de patógenos. Aquellos segmentos nodales que fueron provenientes de vitroplantas no pasaron por un proceso de desinfección, ya que estos fueron considerados material aséptico. El tratamiento T3 fue el tratamiento que tuvo un mayor porcentaje de contaminación, teniendo un porcentaje de mortalidad del 60%.
El material que se debe utilizar en micropropagación vegetal debe estar totalmente en condiciones asépticas para poder tener unos buenos resultados de sobrevivencia. Y también se habla sobre la importancia de la desinfección de los nodales al ser implantados in vitro. El proceso de desinfección juega un papel muy importante, sin importar que los nodales sean provenientes de las vitroplantas, ya que si no se hace una desinfección se puede correr el riesgo de que exista una contaminación y así provocando la muerte de los explantes. Como conclusiones tenemos que la desinfección de las semillas de Cinchona officinalis con hipoclorito de sodio al 50% y peróxido de hidrógeno al 2% logró controlar efectivamente la contaminación en una inmersión de tiempo de 5 a 10 minutos. En cuanto a germinación in vitro de semillas, para el tratamiento 1 y para el tratamiento 2 presentaron un mayor porcentaje de germinación en una inmersión de tiempo de 5 minutos. Como recomendación tenemos, para obtener una buena germinación se recomienda usar como un desinfectante lo que es hipoclorito de sodio al 50% y peróxido de hidrógeno al 2%, más 1 miligramo por litro de ácido giberélico para así poder obtener un mayor porcentaje de semillas germinadas. Para la formación de callos, los segmentos nodales deben de comprender un par de hojas y estos deben de contener una parte del tallo. Y con estas características poder evitar lo que es la muerte del explante y poder iniciar un proceso de desinfección celular. Como frase final tenemos, si pudiéramos ver el milagro de una sola flor, claramente nuestra vida entera cambiaría. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a los señores y señoritas aspirantes del grupo número 3 a optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. En este momento el Tribunal de Grado realmente va a proceder a la deliberación para en el mismo orden de las exposiciones realizar las preguntas relacionadas sobre la temática abordada y sobre las cuestiones de la profesión forestal también. Tengan en el uso de la palabra los señores miembros del tribunal. Bien, quisiera empezar examinando a la señorita Cueva Eva. Le pediría por favor que tenga la bondad de encender su cámara para dar inicio entonces a las preguntas. Podemos quitar nomás ya la presentación que se encuentra en pantalla. Y quiero preguntarle a Eva lo siguiente. ¿Por qué, Eva, ustedes escogieron trabajar en su investigación de grado la especie Cinchona officinalis o más conocida con el nombre de cascarilla? Tenga la bondad, por favor. Inge, primeramente, desde mi punto de vista, nosotros escogimos para nuestra tesis la especie de Cinchona officinalis porque es una especie nativa muy representativa de nuestro país en la medicina y como especie forestal. Y como tiene una sobreexplotación que tendríamos que tener en cuenta y su germinación es sumamente difícil de propagarla, entonces por eso yo creo que se realizó la investigación. ¿En qué siglos más o menos fue cuando se explotó en mayor medida la corteza de la cascarilla, señorita Cueva? El siglo... ¿Para qué utilizaron la corteza de la cascarilla, señorita Cueva? En estudios fue entre el siglo XIX y se los usó para la malaria. Ya. La cascarilla, ¿a qué familia pertenece desde el punto de vista botánico y cuál es prácticamente la importancia que tiene para Loja y para el país? Es de la familia Rubiácea y importancia que tiene para nuestro país, por ejemplo, es emblemática para Loja por el reconocimiento medicinal que tiene la especie. ¿Y en qué tipo de ecosistemas crece la cascarilla? Tiene ecosistemas
o sea, tiene ecosistemas varios, se puede expandir incluso en matorrales, en potreros, pero en sí es de los valles andinos. Desde el punto de vista de la germinación in vivo, tomar en cuenta, desde el punto de vista de la germinación in vivo, ¿cómo es el comportamiento de la especie en la germinación in vivo? ¿De la germinación in vitro? No le entendí, Inge, la pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de la germinación in vivo de la especie Cinchona officinalis en sus ecosistemas naturales? O sea, crece en masas y creo que eso me quiso preguntar. O sea, crecen comunidades entre ellas, o sea, así como agrupadas. ¿Cuál es el porcentaje de germinación in vivo, en condiciones naturales de la especie? En condiciones naturales. No sabría decirle, pero en alta, condiciones naturales. ¿Es baja? Yo creo que baja por el tipo de germinación. Ajá. Desde el punto de vista de la inducción en cultivo de tejidos vegetales, generalmente se puede apuntar a dos respuestas en el explante: a conservar el patrón de crecimiento o a alterar el patrón de crecimiento. La investigación de tesis que ustedes trabajaron, ¿dentro de qué categoría se circunscribe? Disculpe, ingeniero, no lo escuché, es que justamente hicieron ruido aquí. Les repito otra vez. Desde el punto de vista de la inducción en el cultivo de tejidos vegetales, generalmente se puede apuntar a dos grandes fases. La una que podría ser conservar el patrón de crecimiento y la otra que podría ser alterar el patrón de crecimiento. La investigación que ustedes desarrollaron, ¿dentro de qué categoría de análisis se circunscribe? La suscribimos entre la categoría de conservar el patrón de crecimiento. ¿Por qué? Porque... ¿Qué quiere decir conservar el patrón de crecimiento? Porque, o sea, tratamos de con ello, o sea, mantener el... O sea, mantener la germinación natural de la especie, pero en sí promoviendo a su máximo, se puede decir a su máximo esplendor, o así, algo así. ¿Qué es conservar el patrón de crecimiento? Porque ustedes trabajaron con callos. No sabría contestarles. Me basta, señor presidente del tribunal. Muchísimas gracias. Bien, damos a continuación la palabra al siguiente miembro del tribunal para que en este momento comience la examinación. Al señor Jonathan Merino. Les ruego por favor a todas las personas que están en el auditorio que tengan la bondad de prender sus cámaras. Estamos en un acto totalmente solemne en donde se hace la investidura profesional como ingenieros e ingenieras forestales. Y la misma línea que venía conversando con la señorita aspirante al título de ingeniera forestal, Eva Cueva, le quiero preguntar, en cambio, al señor Jonathan Merino, lo mismo. ¿Ustedes por qué realmente están circunscribiendo? Su tesis ya dijo en conservar el patrón de crecimiento. ¿Ese es su criterio o usted cree que su trabajo de investigación se circunscribe dentro de otra categoría? No, sigo manteniendo lo mismo, que es conservar el patrón de crecimiento. Usted habló en la metodología que generalmente pusieron a hacer inducción de callo. ¿Qué es un callo? Y ahí vamos a determinar si realmente ustedes están dentro de la etapa de conservar el patrón de crecimiento o de alterar el patrón de crecimiento. Después del análisis que hagamos, usted me contesta al final si realmente lo que dijo al principio está en lo correcto o definitivamente no es lo correcto. Usted me dijo en la metodología que realmente habían utilizado combinaciones hormonales con la finalidad de lograr la inducción de un callo. Entonces le pregunto, ¿qué es la inducción de un callo? Es la inducción para que se genere una masa amorfa de células indiferenciadas. Ajá. ¿Y cómo lograron ustedes realmente inducir células indiferenciadas? ¿Me podría decir realmente qué concentraciones o qué tipo de reguladores del crecimiento utilizaron y por qué? Utilizamos auxinas y citoquininas.
¿Me puede decir el nombre de una usina y una citoquinina que utilizaron y que usted lo presentó en su exposición? Bueno, si no se acuerda, usted dijo que utilizaron una usina y una citoquinina. ¿Por qué utilizaron una usina y por qué utilizaron una citoquinina? Y de ellas, dígame, ¿cuál estuvo en mayor o menor concentración? Utilizamos la usina y la citoquinina para intentar promover, digamos, la generación de los callos. A ver, la que tuvo más... Vamos por partes. ¿Qué hacen las citoquininas? ¿Y qué hacen las auxinas? Por ahí realmente está el objetivo, el propósito fundamental de su investigación de test. O sea, ¿qué hacen las auxinas y qué hacen las citoquininas? Porque en la exposición que usted hizo de la metodología, todos escuchamos que dijo de que buscaron combinaciones hormonales para tratar la inducción de estructuras callogénicas. Entonces, ¿qué hacen las auxinas y qué hacen las citoquininas? La citoquinina lo que ayuda es a la formación de brotes y de yemas adventicias. Perfecto, muy bien. ¿Y las auxinas? Las auxinas ayudan a la expansión y alargamiento celular en orden decreciente. Digamos de que Perfecto. Apoyan entonces la elongación celular. Sí. Si ustedes, el objetivo de ustedes era formar callo, si el objetivo de ustedes era formar callo, entonces, ¿qué concentraciones de auxinas utilizaron? No me diga la concentración en números. Dígame desde el punto de vista ordinal, es decir, del punto alto, medio o bajo. ¿Y por qué? En auxinas me parece que es medio y de citoquininas es bajo. A ver, porque si usted utiliza medio, ¿qué pasa si utiliza media concentración de auxina? ¿Qué pasa? En citoquinina bajo estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa si usted quiere, el objetivo de ustedes fue formar callo? La investigación de ustedes, todos les pusieron formación de callo. Entonces, ¿qué cantidad yo debería poner de auxinas? Si es como usted me lo está haciendo notar, la auxina entonces está en una concentración alta para favorecer. ¿Qué hacen las auxinas entonces en concentraciones altas? Ayuda a la expansión y al alargamiento celular. Pero ya en concentraciones altas, específicamente, ¿qué hacen las auxinas ya en concentraciones altas? La formación de los callos. La formación de los callos. Muy bien. Ustedes desinfectaron las semillas, también hablaba, utilizando dos desinfectantes, hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno al 2%. El peróxido de hidrógeno al 2% es el agua oxigenada. Si a usted le toca preparar peróxido de hidrógeno al 2% en el laboratorio en un volumen de 100 mililitros, ¿cuánto pone de peróxido y cuánto pone de agua? ¿Cuánto pusieron de peróxido y cuánto pusieron de agua en peróxido de hidrógeno al 2% en un volumen de 100 mililitros de agua destilada estéril? Si es al 2%, serían 2 ml de peróxido de hidrógeno y 98 de agua destilada. Y agua destilada, perfecto. ¿Por qué usted cree realmente que los porcentajes de contaminación de las semillas en el laboratorio fueron bajos? Fueron bajos principalmente por el tratamiento y el tiempo de sumergión que se le dio a cada semilla y la concentración en la que estuvo el desinfectante. Ajá. O sea, el tiempo y la concentración entonces utilizada o que ustedes utilizaron en el laboratorio fue la adecuada y por ello realmente tuvieron bajos porcentajes de contaminación de las semillas. Muy bien, me basta, señor presidente. Vamos a pasar a continuación a examinar y a evaluar la exposición que hizo la señorita Hurtado Leslie. Yo sigo en la misma línea y todavía estoy preocupado con el compañero del miembro anterior. No pudieron dilucidar todavía si están dentro de la categoría de conservar el patrón de crecimiento o alterar el patrón de crecimiento. En su exposición usted habló de callos, Leslie, todo el tiempo habló de callos. Yo quisiera saber si realmente la investigación de ustedes, dentro de qué categoría se circunscribe.
si se circunscribe en la categoría de conservar el patrón de crecimiento o de alterar el patrón de crecimiento. Entraría dentro de la categoría de alterar el patrón de crecimiento porque se está trabajando con formaciones de masas amorfas indiferenciadas como son los callos. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos trabajando en la categoría de alterar el patrón de crecimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es poder dejar que ésta se desarrolle, ya sea para la formación de raíces, para la formación del tallo, la formación de hojas. A ver, ¿cuál es el objetivo de la fase? Repito, contestó muy bien la anterior. ¿Cuál es el objetivo de la fase de alterar el patrón de crecimiento? ¿Formar qué? ¿Qué quiere formar usted cuando altera el patrón de crecimiento? Formar las vitroplantas. Oh, ahí me está vuelta contradiciendo, ¿no? Si usted me dice que estaba alterando el patrón de crecimiento, ¿no es cierto? Y usted da una alta concentración de auxinas, como dijo el señor Merino, ¿usted va a obtener qué? Para que realmente se altere el patrón de crecimiento. Formaciones de callos. Formación de callos. Y un callo somático, ¿qué será un callo somático? Se refiere a ver, un callo somático se refiere ¿Qué es una célula somática? Un ratito ahí, voy a tomar. Sí, claro, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué es una célula somática? ¿Qué es una célula somática para, en función de aquello, interpretar qué es un callo somático? Tiene el micrófono apagado, señorita Hurtado. Perdón, un callo somática. Vamos primero, ¿qué es una célula somática? Ya. Son, cuando, ay, no sé cómo explicarlo. Como usted, si quiere, póngame un ejemplo. ¿Dónde encuentro en la cinchona células somáticas? Las células somáticas son las que provienen de las células madre y se conforman para el crecimiento de tejidos. Por ejemplo, en la cinchona, ¿en qué parte encuentro una célula somática? En la planta en vivo, ¿dónde encontraría yo la célula somática? O en la planta in vitro, ¿dónde yo encontraría células somáticas? En los tejidos primarios. Dígame un órgano, porque usted utilizaron, cuando usted me explicaba en la exposición, yo estaba escuchando con mucha atención, usted decía, utilizamos tales y tales partes de la vitroplanta para tener callos. Entonces, ese callo es un callo somático. Tallo y hojas. Tallos y hojas, ¿no es cierto? Entonces, si yo utilizo tallos y hojas, ¿ese qué tipo de célula va a ser? Son células ¿Qué es entonces una célula somática? ¿Qué es una célula somática? Son las que contienen la información genética completa necesaria. La información genética completa. Entonces, ¿qué será un callo somático? Son aquellos callos que tienen la información completa para que el desarrollo sea funcional de la planta. ¿Significa entonces que en un callo somático hay recombinación cromosómica? Todavía no. No, no hay, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la descendencia? ¿Homo o heterocigota? Si yo tengo plantas de cinchona a partir de ese callo. Homocigotas. Homocigota, ¿qué quiere decir descendencia homocigota? Que van a tener las mismas características. Perfecto, me basta, señor presidente. Vamos a continuación a proceder a examinar a la señorita Jiménez Talía. En la misma línea, usted en cambio ya hizo las conclusiones, las recomendaciones, y del callo se logró obtener generalmente lo que se conoce con el nombre de brotes de novo. ¿Qué son los brotes de novo? Préndame el micrófono, por favor. Tenga la bondad, préndame el micrófono.
¿Qué es un brote de novo? Porque eso usted me habló, eso usted dijo en las conclusiones, eso dijo en las recomendaciones. Usted expuso, yo estuve escuchando con mucha atención y usted decía, qué sé yo, se logró obtener, aunque sea en pequeños porcentajes, brotes de novo a partir de caños. ¿Qué es un brote de novo? Si obtenemos un brote de novo, le voy a decir porque lamentablemente no, un brote de novo es aquel que es un brote adventicio que se forma a partir de un callo. Un brote de novo, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista sexual, ¿tendrá células somáticas o será producto de una recombinación cromosómica? De células somáticas. ¿Por qué son células somáticas? ¿Qué se requiere o qué le adicionaron ustedes al medio de cultivo para formar brotes de novo? Lo que son auxinas y citoquininas. Bueno, de esas auxinas y citoquininas, ¿cuál realmente en mayor prevalencia? ¿Auxinas o citoquininas? Las auxinas. ¿Qué hacen las auxinas? Las auxinas ayudan a lo que es la expansión y el alargamiento celular. ¿Qué hacen las auxinas en altas concentraciones? Yo quiero tener brotes, ¿verdad? ¿Qué hacen las auxinas en altas concentraciones? ¿Y qué hacen las citoquininas en altas concentraciones? ¿Qué hacen las auxinas en altas concentraciones? La formación de callos. Ya. Entonces, si forma callo y usted quiere formar brotes de novo, ¿usted cree que utilizó auxinas? No, las citoquininas. ¿Y en qué concentraciones? ¿Altas, medias o bajas? Las citoquininas en concentraciones altas. Altas, en concentraciones altas, ¿no es cierto? En concentraciones altas permiten la inducción de brotes adventicios. ¿Cuál es el objetivo de esos brotes? ¿Cuál fue el objetivo de tener esos brotes en su test? O sea, solo así por deporte, porque quiero darme un ego como investigador, o para qué me podrían servir esos brotes, o simplemente, no sé, me gustó hacer en el laboratorio brotes, estoy ensayando ahí, usted fue al laboratorio, dijo, voy a hacer la tesis, voy a tener brotes de novo, me di con ese ego ya. ¿Cuál es el objetivo de tener brotes de novo? Para lo que es la formación de plantas in vitro. Ya sé, ya es una planta in vitro, el brote de novo es una planta in vitro. Pero ¿cuál es el objetivo de tener brotes de novo? Para obtener nuevas plantas funcionales. ¿Cómo se llama eso de obtener nuevas plantas de manera sucesiva? ¿Cómo se llama? Bueno, me basta, señor presidente, hasta ahí nomás la evaluación. Señora secretaria abogada, sírvase informarnos si podemos proceder con la calificación de la misma. Sí, señor presidente, pueden proceder con la calificación de la tesis de las señoritas aspirantes al título de ingenieras e ingenieros forestales. Y en este momento el tribunal realmente se va a deliberar para poder asentar la calificación previo a la investidura profesional como ingenieros e ingenieras en ciencias forestales. Una vez deliberado, el tribunal de grado, vista la exposición y vista la calidad de la contestación de las preguntas, la calificación que se permite realmente emitir para que sea asentada en el acta, señora secretaria abogada, es 1.87/2. Una vez que hemos procedido entonces a consignar la calificación, señora secretaria abogada, sírvase informarnos si podemos proseguir con la investidura profesional y en este caso, el juramento de acuerdo a la norma de estilo. Señor presidente, han cumplido con el requisito legal y por lo tanto puede proceder a realizar la investidura profesional. Les ruego por favor que los demás mantengamos las cámaras encendidas porque este es el acto más solemne en el cual se hace la investidura profesional como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Les ruego por favor a los aspirantes que tengan la bondad de levantar su mano derecha para que el señor presidente del tribunal les pueda hacer realmente la investidura como ingenieros e ingenieras forestales. Por favor, tengan la bondad de levantar su mano derecha, por favor.
¿Dónde están todos, por favor? ¿Dónde están los demás? A ver, 3. Jonathan, muy bien. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, os concede el grado de ingeniera e ingeniero en ciencias forestales. En nombre de la Universidad Nacional de Loja y de la carrera de Ingeniería Forestal, permítanme expresarles la más sincera felicitación y el mejor de los éxitos en sus actividades profesionales como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Les ruego por favor al auditorio, les brindemos un fuerte aplauso, por favor. Tengan la bondad. Muy bien, muy bien. Ahora quiero pedirle al señor Ochoa que tenga la bondad de informarnos cómo estuvimos en el tiempo, por favor. Tiempo. Y le voy a pedir a Jordi que luego cuando exponga a Luis, controle Jordi, por favor, usted el tiempo, ¿me puede ayudar? Luis, ¿cómo estamos en el tiempo? Sí, Inge, los compañeros hicieron un tiempo de 19 minutos con 53. ¿Ya? ¿Y total? Total fue, ingeniero, 47. Perfecto, muy bien. Jordi, por favor, le pido que Jordi en este momento va a controlar el tiempo para el segundo grupo, para el segundo grupo del día de hoy, y el último grupo que el día de hoy opta por su título de ingeniero e ingeniera forestal. En este momento se instala el tribunal de grado para hacer la recepción del grado oral público previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales de los compañeros del grupo número 4. En mi calidad de presidente del tribunal, me permito consultar a la señora secretaria abogada si los señoritas y señores aspirantes cumplen con los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral. Señor presidente, los señores y señoritas egresados cumplen con todos los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral, así que puede proseguir usted de manera inmediata. Muchísimas gracias, señora secretaria abogada. En este momento, en mi calidad de presidente del tribunal, me permito realmente constituirnos en el tribunal de grado para poder receptar la exposición del trabajo de investigación de tesis de las compañeras y compañeros del grupo número 4. Les pido por favor que tengan la bondad de maximizar la presentación en la pantalla de Zoom. Ya está activada la pantalla para que lo puedan hacer y les ruego por favor que se controle el tiempo una vez que se dicte el orden de las intervenciones. Tengan la bondad, por favor. Señores miembros del tribunal, señora secretaria abogada, en este momento entonces nos vamos a prestar para poder escuchar entonces la presentación del trabajo de investigación de tesis realizado por las compañeras y compañeros del grupo número 4, aspirantes a poder optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Ruego por favor que los compañeros que van a exponer tengan la bondad de poder encender sus cámaras y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a proceder en primer lugar con la señorita Romero Fabiola, luego la señorita Tillahuango Joana, la señorita Robles Ana, el señor Troya Dani y el señor Ochoa Luis. En ese orden, por favor, tengan la bondad de hacer la exposición de su trabajo de investigación. Buenos días, estimado ingeniero, estimados compañeros y compañeras. En esta mañana, para nuestro grupo es un honor poder compartir con ustedes el tema sobre el comportamiento de vitroplantas de orquídeas en 2 sustratos y la aplicación de 3 fertilizantes foliares. Como les había mencionado, nuestro tema es sobre el comportamiento de las vitroplantas de orquídeas en 2 sustratos y la aplicación de 3 fertilizantes foliares. Siguiente, por favor. Como una frase introductoria, tenemos que el estudio de caso hace conocer sobre lo que son las orquídeas y en sí su comportamiento al obtenerlas in vitro y la manera en que éstas se presentan en una buena germinación y en sí en su desarrollo dentro del laboratorio. Y a su vez una buena sobrevivencia in vitro, tomando como referencia principal el agregado del sustrato de ecuagenera y fertilizante de MOR para su desarrollo in vivo, motivo por el cual se realizó la investigación en el estudio de caso, considerando de importancia brindar a las plántulas un sustrato y fertilización según los requerimientos y una adecuada aclimatación como lo que es la temperatura y la humedad
reguladas para presenciar un buen resultado de las mismas. Como antecedentes tenemos que las orquídeas son en sí plantas epífitas con una amplia distribución geográfica, especialmente en lo que son las zonas tropicales, como es en la Amazonía ecuatoriana. Como sabemos, las orquídeas son atractivas para fines horticulturales y estas se distinguen entre otras plantas por lo que es la peculiaridad de sus flores. Además, estas presentan en sí complejos colores y formas, a veces como si imitaran a los insectos que las polinizan. Además, pues las orquídeas desarrollan complicadas interacciones con sus polinizadores, como son las abejas y avispas, así como también con hongos del suelo con los que las raíces mantienen lo que son relaciones simbióticas. En el país existen 4 de las 5 subfamilias que existen a escala mundial. Incluso aquí se encuentran las especies de orquídeas más pequeñas del mundo. Como justificación tenemos que el estudio de caso analizado se realizó con la finalidad en sí de complementar el aprendizaje en cuanto al tema de la micropropagación vegetal y a la vez esto poder profundizar e implementar los conocimientos obtenidos en el transcurso del ciclo. En cuanto al caso de estudio, pues es conocer sobre la metodología aplicada para la fase de la aclimatación de las vitroplantas, en este caso de las orquídeas, y de esta manera nosotros poder ver el aumento de la sobrevivencia de las plantas a las condiciones ambientales de las orquídeas, pues la pérdida de los espacios vitales determinan potencialmente lo que es la disminución de la diversidad de las orquídeas y en sí de sus poblaciones, por lo que éstas estarían sujetas a lo que es un proceso acelerado de extinción. A esto también pues se suma lo que es la sobreexplotación de algunas especies de orquídeas, las cuales son consideradas como ornamentales por parte de las personas en sí, llegando al punto de comercializarlas sin ningún control. Entonces, para evitar que las especies lleguen al grado de extinguirse, existen los cultivos de tejidos vegetales in vitro, los cuales son una técnica en sí de propagación de estas especies en unas condiciones controladas, ya pues que este tipo de cultivo tiene en sí como principales objetivos lograr lo que es una propagación rápida, segura de la planta, elevando su valor científico, como las plantas en vía de extinción y las plantas endémicas. Siguiente, por favor. Ya. A continuación tenemos los objetivos planteados, que son el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro del objetivo general, pues tenemos revisar el estudio de caso relacionado con la propagación de las plantas por cultivo de tejidos vegetales in vitro. Además a esto, analizar el comportamiento de la micropropagación de las orquídeas al aplicar sustratos y fertilizantes foliares con la finalidad de realizar lo que son propuestas técnicas que nos permiten mejorar y viabilizar su aplicación. Como objetivos específicos tenemos probar 2 tipos de sustratos y evaluar el comportamiento del trasplante y la adaptación en sí de las vitroplantas de orquídeas en el invernadero. Revisar los 3 fertilizantes foliares aplicados a base de fitohormonas. Esto para evaluar el crecimiento y el desarrollo de las vitroplantas de orquídeas en el invernadero. Y como último objetivo específico tenemos hacer conocer los resultados del estudio de caso analizado con los compañeros de clase para de esta manera poder recalcar su gran importancia. Bien. Revisión de literatura. Generalidades botánicas de la familia de las orquídeas. La familia de las orquídeas constituye una de las familias más botánicas más jóvenes vistas desde el punto de vista evolutivo y son una de las familias que agrupan el mayor número de especies, las cuales están comprendidas entre 20.000 a 30.000 especies que se distribuyen a nivel mundial. Estas se localizan en las regiones tropicales y subtropicales y se encuentran mayormente creciendo como plantas epífitas. Son atractivas para fines horticulturales y se distinguen entre otras plantas. Estas orquídeas, además de engalanar a los árboles con sus hermosas flores, crean interacciones con otros microorganismos, con hongos, produciendo una simbiosis y que da resultado a la germinación de la semilla. Anatomía de las orquídeas.
Las orquídeas se encuentran formadas por raíces, las mismas que pueden estar adheridas al sustrato o encontrarse de forma aéreas, las cuales sirven como para absorber el agua y los nutrientes. También cuentan con unos tallos o pseudobulbos que les sirven como reserva de los nutrientes. También están constituidos por una inflorescencia que presenta una flor o muchos racimos con muchas flores. También tienen crecimiento monopodial, creciendo con un tallo verticalmente, o pueden tener un crecimiento simpodial, que crecen muchos tallos horizontalmente. Los frutos son cápsulas que contienen miles de diminutas semillas que contienen un aspecto de un polvo, y las hojas siempre son simples, con simples, largas, tenemos la metodología, la ubicación del trabajo. La presente investigación se realizó en el invernadero del Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, y en el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, mismos que pertenecen a la Universidad Nacional de Loja. Se encuentran ubicados al sur de la provincia de Loja, en el barrio La Argelia, entre las coordenadas siguientes: latitud 04 grados sur, longitud 79 grados oeste, altitud 2.135 metros sobre el nivel del mar. Según Holdridge, pertenece a una zona de vida de bosque seco, montano bajo, con una temperatura media anual de 15.3 grados centígrados, precipitación de 900 milímetros anuales y una humedad relativa de 71,96%. Según Coupe, es un clima templado lluvioso. Metodología para probar dos tipos de sustratos y evaluar el comportamiento en el trasplante y adaptación de las vitroplantas de orquídeas en invernadero. Tenemos la recolección y obtención de los sustratos. Para la obtención del sustrato de Ecogenera se obtuvo mediante pedido en fundas de 2 kilogramos, y la colecta de los diferentes materiales para las mezclas del laboratorio. El sustrato del laboratorio se realizó en zonas naturales. La preparación del sustrato de laboratorio. El sustrato de laboratorio estuvo compuesto por la corteza de coco, musgo sphagnum y el ladrillo, mismos que fueron picados y mezclados hasta tener un sustrato uniforme, el cual se lo desinfectó, luego se lo procedió a humedecer por un día y fue colocado en los recipientes. La preadaptación y adaptación de las vitroplantas de orquídea. Luego se realizó la selección de 3 especies de orquídeas, como es la Cirtilium serratum, Góngora cornuta y Cattleya maxima, las cuales fueron las que presentaron mejores características en cuanto a su color, tamaño y número de hojas. Y se llevaron las plantas al invernadero, las cuales se las dejó durante 2 semanas para el periodo de preadaptación. Luego se realizó la siembra de las plántulas de orquídea en los sustratos. Para ello se lavaron las raíces con el fin de eliminar el agar, y se las sumergió en una solución de casumín al 2% durante 5 minutos, esto con la finalidad de eliminar las posibles contaminaciones por hongos. Luego de los 5 minutos se realizó la eliminación del casumín, y posteriormente se realizó la siembra de las plántulas. En el punto 3.3, en la metodología para ensayar el efecto de 3 fertilizantes foliares a base se evalúa el crecimiento y desarrollo de las vitroplantas de orquídea. La obtención y aplicación de los fertilizantes. En este se usó el fertilizante de Moore y Greenmaster, que se lo obtiene en los almacenes agropecuarios. En la evaluación y toma de datos se realiza la evaluación y toma de datos de cada una de las plántulas sacadas del laboratorio antes de sembrarlas al sustrato preparado, para la cual se utilizó hojas de papel milimétrico
considerando el incremento de las variables de cada una de las plántulas. El análisis estadístico de los datos se muestra el resultado que se obtiene al probar los supuestos de homogeneidad de variancias y normalidad para cada una de las variables. En la metodología para la difusión de los resultados de la investigación, a los actores involucrados se socializa estos resultados del estudio de caso en una exposición con los resultados pertinentes. Dentro del desarrollo del estudio de caso, se menciona que el estudio de caso analizado consiste en probar 2 tipos de sustratos y 3 fertilizantes foliares, para el cual se evalúa el desarrollo de las vitroplantas de orquídea, el mismo que se desarrolló en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal y el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, de la Universidad Nacional de Loja. Por consiguiente, para este se llevó a cabo la preadaptación de las vitroplantas, ubicando los frascos con las vitroplantas seleccionadas en el cuarto de aclimatación, donde posteriormente se realizó la siembra. Se realiza la selección de las vitroplantas de 3 especies de orquídea: Citricilium serratum, Gonorrhoea cornuta y Cattleya maxima. Se llevaron las plantas al invernadero de laboratorio y se las dejó durante 2 semanas para que se preadapten a las condiciones naturales de temperatura, humedad y luminosidad. Para la siembra in vivo, se utilizó 2 sustratos, el de laboratorio y el de Ecuagenea, y 3 fertilizantes foliares de Green, Master y hormonas sintéticas. Aplicando cada 8 días, las variables fueron evaluadas, fueron altura de la planta, longitud de las hojas, longitud de raíces, número de hojas y número de raíces. Dentro de la síntesis de los resultados, se muestra que con el sustrato de Ecuagenera, la altura es de 0.39, longitud de las hojas es de 0.34, la longitud de la raíz es 1.16 y el número de hojas es de 0.90 y el de raíces 1.15. El fertilizante de Moore presenta mejores resultados dentro de estas variables, que son los siguientes promedios en altura. Altura 0.55, longitud de las hojas 0.44, longitud de raíces 1.45 y el número de raíces 1.13, a excepción del número de hojas siendo superado por el de fitohormonas y el de control. Aquí tenemos un análisis de las causas. Un análisis de las causas de los logros y los obstáculos obtenidos. Como en primer lugar dice que el mayor porcentaje de sobrevivencia depende del sustrato que se utilice. Este vendría a ser un logro porque aquí se utilizó el sustrato Ecuagenera que dio buenos resultados. La causa por la cual se presentan mayor dimensión en altura, longitud de hojas, longitud de raíces, fue gracias al fertilizante aplicado como es el Moore. Contiene macroelementos. Dice que aquí también podría ser un obstáculo, que dice que las orquídeas presentan problemas serios para su propagación en forma natural, debido a que la mayor parte de semillas están escasamente diferenciadas, por lo que no se les distingue los cotiledones, tampoco las radículas, y carecen de lo que es el endospermo. Lecciones aprendidas del caso analizado. Dice que las orquídeas, además de engalanar los árboles con sus hermosas flores, también tienen interacción estrechas y
y específicas con otros organismos, esto es de forma natural. También lo que hemos aprendido de esto es que las orquídeas son muy difíciles de hacer germinar, por lo que tienen un bajo porcentaje de germinación y viabilidad de la especie. También dice que los sustratos de siembra muchas veces no son tomados como aspectos importantes. Esto debería ser tomado de manera muy importante porque ya que depende del sustrato que se les pone para su germinación y para poder multiplicar las orquídeas. Les quedan 3 minutos. El aporte que uno se podría hacer para obtener este logro de los objetivos, dice que es ampliar sobre la revisión de literatura sobre las orquídeas para conocer y ser más eficaces en el tema. Conocer más sobre el comportamiento natural de estas y llevar un seguimiento también el comportamiento a lo natural y dentro de un cultivo in vitro. Hay que tomar en cuenta también los sustratos y fertilizantes para así tener un buen progreso de las vitroplantas, su buen desarrollo. Bien, tenemos como conclusiones que Ecuagenera fue el sustrato que presentó mejores resultados en el comportamiento de trasplante y adaptación de las plántulas de orquídea, las cuales mostraron un porcentaje de sobrevivencia de un 51.67. Y este fertilizante, el MOR, fue el que presentó una combinación junto con el sustrato Ecuagenera. El mejor tratamiento para evaluar esta interacción entre el sustrato y el fertilizante fue la combinación Ecuagenera-MOR, la que mostró una altura promedio de 0.92 centímetros, una longitud de las hojas de 0.71 centímetros, una longitud de raíces de 2.23 y número de raíces de 1.87. En cuanto a recomendaciones, podemos decir que se debe implementar en el invernadero equipos que permitan mantener las condiciones ambientales controladas y en sí estos valores constantes. Para la fertilización foliar no se debe utilizar las hormonas fitosintéticas de laboratorio, puesto que estas son las hojas de las plantas que presentan una mala reacción. Y asimismo desinfectar el musgo Shadnum utilizando métodos que permitan que se mantengan con vida y siga desarrollándose. Aquí tenemos nuestra bibliografía y los anexos. Como conclusión podemos decir que el sustrato Ecuagenera junto con el fertilizante MOR son muy factibles, ya que muestran en las orquídeas buena respuesta ante este. Cabe mencionar que para que el proceso haya sido efectivo también tuvo que ver de manera fundamental el trasplante y aclimatación, tanto para una buena adaptación de las plántulas de orquídea, que finalmente se puedan decir que los estudios de esta tiempo ha terminado. Agradezco realmente la participación de los compañeros aspirantes del grupo número 4. En este momento les pido que dejen de compartir en pantalla y por favor vamos a proceder entonces, señores miembros del tribunal, a la examinación de cada uno de los señores aspirantes al título de ingeniero e ingeniero en ciencias forestales en el mismo orden de las intervenciones. Quiero preguntarle a la señorita Romero Fabiola, ¿cuál es la importancia que tienen las orquídeas en el mundo vegetal? Claro, ingeniero. Pues en sí la importancia de esta es que son muy atractivas para los fines horticulturales y se distinguen entre otras plantas en sí por su peculiaridad de las flores,
como decía, estas pues presentan diferentes complejos en sus diferentes colores y formas. La importancia de esto pues es que muchas personas en sí las utilizan para adornar quizás sus balcones, sus jardines, y así son muy importantes ya que nos brindan una excelente diversidad, ¿verdad? De los colores y también de las formas de las mismas. ¿Son plantas autótrofas o heterótrofas? Son plantas autótrofas, ingeniero, porque simplemente, como les comentaba, son plantas epífitas, las cuales se encuentran sobre los... ¿Qué son plantas epífitas? Porque se encuentran sobre diferentes árboles. Estas solo están como le explico, son epífitas porque en sí son autótrofas y no se alimentan. ¿Perdón? ¿Están dentro o están fuera del suelo? Las raíces, perdón, ¿cómo dijo ingeniero? ¿Están dentro o están fuera del suelo? Las raíces están fuera, ingeniero. Por lo general nosotros... Desde el punto de vista de la germinación de las semillas pueden tener germinación hipógea o epígea. ¿Qué tipo de germinación tienen las orquídeas? ¿Sería epígea? ¿Qué quiere decir epígea? Sería lo que es la, ¿cómo es? La germinación... ¿Qué es germinación epígea y qué es germinación hipógea? Ingeniero, epígea sería cuando las raíces van bajo el suelo. A ver, entonces, ¿están bajo el suelo? ¿Por qué dice que están en la parte de los árboles altas? Yo me refería a que por lo general, pues a las orquídeas nosotros las encontramos sobre los árboles, ¿verdad? Que están ahí. Entonces, ¿qué tipo de germinación tiene? Sería hipógea. ¿Y es hipógea? ¿Qué quiere decir germinación hipógea? Que las raíces no están bajo el suelo. ¿Qué quiere decir hipo? Desde el punto de vista solo hipo nomás. La palabra hipo, ¿qué quiere decir? ¿Dentro o fuera? Dentro sería hipo, dentro. Y si es entonces hipo, quiere decir que las orquídeas, ¿qué tipo entonces de germinación tienen? Serían, a ver, epígeas. ¿Por qué son epígeas? Porque las raíces no están bajo el suelo. No están bajo el suelo, ya. Las orquídeas generalmente viven en simbiosis. ¿Qué quiere decir simbiosis? Que se mantienen en una relación constante, o sea, son simbióticas, se podría decir. ¿Con qué viven en simbiosis? Viven en simbiosis, por ejemplo, con los diferentes hongos. ¿Qué hace el hongo y qué le da la planta al hongo? ¿Cómo se benefician mutuamente? Se benefician mutuamente y simbióticamente debido a que los hongos se resguardan, los hongos se resguardan y obtienen diferentes sustancias de las mismas. ¿Los hongos son autótrofos o heterótrofos? Los hongos serían heterótrofos. Perfecto, me basta, señor presidente. Pasamos a examinar a continuación, entonces pasamos a examinar en el mismo orden a la señorita Tillahuango Joana. Quiero preguntarle en cambio a Joana, ¿cómo se reproducen las orquídeas? Usted habló de aquello. Sí, las orquídeas pueden tener reproducción sexual y asexual. ¿Cómo la reproducción sexual y cómo la reproducción asexual? En la reproducción sexual se da generalmente cuando entra en contacto con el hongo microrrícico y realizan una simbiosis. ¿Cuáles son los porcentajes de germinación in vivo de las orquídeas? ¿Son altos, medios o bajos? No me digan números, dígame altos, medios o bajos. Son bajos, que estos, si no tienen contacto con los hongos, no pueden germinar. Ya. ¿Y la germinación y generalmente la propagación asexual o vegetativa, cómo se produce? Mediante protocormos. ¿Qué quiere decir un protocormo? El protocormos es una célula que es una célula de las células de las orquídeas que ayudan. ¿Son células o son cuerpos vegetativos? ¿Qué son? Son cuerpos vegetativos que ayudan a la reproducción, a la propagación de las orquídeas. Ajá. Usted habló también de sustratos. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato es lo que reemplaza el suelo, que le brinda los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollarse. ¿Cómo estuvo conformado el sustrato que ustedes utilizaron en su investigación de tesis? Entonces ahí me puede sacar la definición de lo que es un sustrato.
hubieron dos sustratos. El uno era comercial y el otro estaba compuesto de la corteza de coco, de un musgo y de ladrillo. Entonces, ¿qué será un sustrato? Una mezcla. Es una mezcla de... ¿Y por qué, cuál fue el objetivo de agregar esa mezcla, no, a esa mezcla agregar realmente fertilizantes que le agregaron realmente al sustrato? ¿Cuál fue el objetivo? Para ver cómo fertilizantes. Para ver, para ayudar a la planta a poder adaptarse mejor en un medio natural. Desde el punto de vista del crecimiento de las plantas necesitan dos tipos de fertilizantes. ¿Cuáles son ese tipo, de nutrientes? ¿Cuáles son ese tipo de nutrientes? ¿Perdón? Desde el punto de vista del crecimiento de las plantas necesitan dos tipos, de grandes nutrientes. ¿Cuáles son esos nutrientes? Porque los fertilizantes se adicionaron para aquello. Los micronutrientes y los macronutrientes. Dígame uno o dos macro o micronutrientes y qué función más o menos tienen. ¿Cuáles se requieren en más o menores cantidades? Tenemos... Me basta, señor presidente. Vamos a continuación a pasar a evaluar. Les ruego por favor al siguiente miembro del tribunal que proceda a la evaluación de la señorita Roblesana y quiero manifestarle lo siguiente. La investigación de ustedes se circunscribe dentro de la cuarta fase. La primera fase generalmente estaba relacionada con el proceso de implantación de tejidos. La segunda fase tiene relación con la fase de brotación, el enraizamiento, y ustedes trabajaron en su investigación en la cuarta fase, que es el proceso de adaptación de vitroplantas. La pregunta que le quiero hacer, ya me dejaron preparando el escenario las compañeras anteriores, y ahora quiero que usted me haga conocer, en cambio, qué características tienen las vitroplantas antes de salir al invernadero. Las características que tienen las vitroplantas de orquídea en este caso, que son susceptibles a los cambios bruscos climáticos, es decir, son frágiles y además deben pasar por el proceso de adaptación, preadaptación, antes de ser... ¿Y por qué son frágiles? Quiero que me diga cómo es las características desde el punto de vista citológico. ¿Por qué son frágiles? Porque aún no están desarrolladas sus estomas y no pueden realizar la fotosíntesis de manera regular. ¿Qué hacen normal. los estomas? ¿Realizan la fotosíntesis? Los estomas, ¿qué hacen los estomas? Se encargan de realizar la fotosíntesis y absorber los... ¿Mande? Decía de que si hablamos de deshidratación, se encargan de guardar la humedad que tiene la planta. Entonces, ¿qué hacen los estomas? Absorben la humedad del ambiente. A ver, ¿absorben la humedad del ambiente o hacen fotosíntesis? Decidas. O sea, son poros que regulan el tejido epidérmico de la planta, de las hojas. ¿Cuál es la función que cumplen los estomas? Otra característica, entonces, primera característica de las vitroplantas, ¿no es cierto? Estamos analizando desde el punto de vista celular, porque justamente la exposición que usted hizo habló de la preacondicionamiento previo a llevar las orquídeas al invernadero. Decía que generalmente debe llevárselas 8 o 15 días antes para que se vayan adaptando. Entonces hemos analizado el primer aspecto relacionado con la transpiración. ¿Cuál es otra característica desde el punto de vista citológico que tienen las vitroplantas? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál es la otra característica? Estamos analizando las características de las vitroplantas previo a salir al invernadero. Entonces ya analizamos la primera, que estuvo relacionada con la cuestión de la baja frecuencia de estomas, ¿no es cierto? Es decir, con la baja frecuencia para poder hacer transpiración, no fotosíntesis. ¿Cuáles son las siguientes características que tienen desde el punto de vista citológico las plantas y que realmente es necesario considerar aquello?
ya que se deben mantener las condiciones climáticas adecuadas para que estas las características citológicas. Ya aplicar foliares, capas foliares para que no permita que la planta se deshidrate de manera rápida y mantenerla en gran humedad. ¿Cómo serán las células? Las células ¿en qué sentido? ¿Serán desarrolladas, no serán desarrolladas? ¿Tendrán desarrollado el mecanismo de abre y cierre del ostiolo? ¿Tendrán ceras en Allá no tienen desarrollado el sistema de abre y cierre del ostiolo y están poco desarrolladas. Ajá. Ese tipo de células que no están desarrolladas, ¿se acuerda cómo se llamaban? Células de empalizada con grandes espacios intercelulares y baja frecuencia de estomas. Hemos analizado un poco las características, un poco de la parte aérea. Ahora quiero que me analice en cambio las características desde el punto de vista radicular. ¿Perdón? Desde el punto de vista radicular, ¿qué características tiene la vitroplanta desde el punto de vista radicular? ¿Ya absorben macro y micronutrientes? Sí, ya absorben en baja cantidad macro y micronutrientes. Directo del laboratorio y llevémoslas al invernadero. ¿Habrá cómo? No, primero hay que pasar por el proceso de adaptación. ¿Ya absorben o no absorben macro y micronutrientes? No absorben macro y micronutrientes. ¿Por dónde se produce la absorción de los macro y micronutrientes? Por la radícula, las raíces. ¿Por qué parte de la raíz? La radícula. Bueno. Me basta, señor presidente. Pasamos con el señor Troya. Señor Troya. Seguimos entonces hablando de las plántulas. En la raíz, señor Troya, ¿por dónde absorben los nutrientes las plantas de forma general y por ende, lógicamente, las vitroplantas que no tienen? Principalmente absorben por los pelos absorbentes. Pelos absorbentes, ¿no es cierto? ¿Y los pelos absorbentes, generalmente la vitroplanta, ¿tiene pelos absorbentes? Sí tiene ya. ¿Sí tiene? ¿Llevémoslos entonces al invernadero? No se las podría llevar todavía a las vitroplantas. ¿Por qué la preadaptación al invernadero? ¿Por qué ustedes preadaptaron en su tesis las vitroplantas al invernadero? La preadaptación sería de llevarlas todavía en los frascos. No sacarlas de una sola porque sufrirían un cambio brusco. Entonces sería poco a poco. ¿Qué elementos se deberían considerar, ¿no?, en el proceso de adaptación? Se deberían considerar como es la temperatura principalmente, la humedad y la luz. Ya. Desde el punto de vista de la humedad, ¿cómo debería ser la humedad? Cuando están en los frascos, ¿no?, la humedad es al 100%. Y en cambio, cuando van ya para sacarlas al invernadero, en cambio, tiene que ir bajando poco a poco. Puede ser de una humedad relativa del 90%. ¿Qué mecanismos hicieron ustedes en el invernadero en su investigación de tesis para que la humedad, como usted diga, no decaiga totalmente? Usted lo expuso. Para que la humedad relativa no decaiga, se utilizaría también lo que es microaspersión. No, pero ¿ustedes qué utilizaron? No, quiero que me diga ustedes puso, ¿qué utilizaron ustedes? ¿Y con qué finalidad utilizaron ustedes? Utilizamos fertilizantes. Bueno, podría ser fertilizantes, ¿no? ¿Ya?
que de alguna manera contribuyen a hidratar y contribuyen, en fin, a fertilizar. Pero ¿qué más se puede hacer o qué hicieron ustedes para que la humedad relativa realmente no se baje totalmente y que pueda la planta sufrir un trastorno, un cambio brusco, total? Principalmente, al momento de no, para que no se deshidraten de manera Sí, pero brusca. ¿Qué hicieron o qué se puede hacer? Usted lo expuso. Dice que los frascos se los deja 2 semanas. Ya me dijo eso. Ahorita quiero que me diga qué hacer para que no sufran un cambio brusco por cambio de la humedad relativa. Bien, me basta, señor presidente. Pasamos a continuación. A continuación, entonces, el señor Ochoa. Señor Ochoa, entonces tenga la bondad de decirme qué hicieron en el invernadero para que la planta no sufra un cambio brusco en la pérdida de humedad relativa. En sí lo que se hizo fue, al tomar el fertilizante el primer fertilizante, el cual está compuesto por corteza de coco, ladrillo y musgo. Eso ya me hablaron. No, quiero que me diga qué hacer o qué hicieron para que realmente se mantenga todavía la humedad relativa y no sienta la planta, en definitiva, es la palabra, que no sienta la planta ese cambio brusco de pasar del laboratorio a pasar al invernadero. Si digo yo, ya resta la calificación. Se hizo cámara húmeda. ¿Qué es cámara húmeda? ¿Qué es generar una cámara húmeda? Siguiente factor que vamos a analizar, la luz. ¿Qué elemento se debe considerar cuando se analiza la luz en el proceso de adaptación? Ya, por ejemplo, estas especies, al ser orquídeas, ellas tienen un marchitamiento más directo cuando son expuestas directamente al sol, por lo que se las debe tener un resguardo para que la luminosidad no sea de forma directa. ¿Cuánto más o menos debe ser la intensidad lumínica y el fotoperiodo en el invernadero? Alrededor de 1500 kilolux. Ya, intensidad lumínica. ¿Y fotoperiodo? El fotoperiodo, bueno, de acuerdo al peso, depende de algunas especies. En el caso de nosotros son de entre 10 y 12. No, fotoperiodo. ¿Cuál es el fotoperiodo que deberíamos mantener en el invernadero para que la planta realmente no sufra ese cambio brusco de la condición de laboratorio a la condición de invernadero? Mayor cantidad de la fase de oscuridad. No me diga así de forma genérica, en valores. ¿Cuánto debería ser el fotoperiodo? ¿Y cuánto debería ser la temperatura? Pasemos al siguiente elemento. ¿Cuál debería ser la temperatura? ¿Cuál es la temperatura ideal para el proceso de adaptación? Y la última. Aproximadamente entre 16 y 18 grados. Verá que las orquídeas, según lo que dijo la señorita Romero, dice que son orquídeas que crecen en lugares y zonas cálidas, dijo él, en la exposición que hizo de la introductoria. Y la siguiente, la última pregunta que le quiero hacer. Para que realmente el proceso sea aceptable en la adaptación de vitroplantas, que es la última fase en el proceso de adaptación del cultivo de tejidos, ¿cuáles son los porcentajes aceptables? Y compáralos con los obtenidos por ustedes. Los porcentajes, bueno, esto depende si vamos a ver lo que es sobrevivencia o alguna parte de en sí de lo que es la... Quiero que me diga cuáles son los porcentajes que se aceptan en la fase de adaptación para que el proceso realmente funcione. Lo contrario, ha sido solo, no sé, divertido. Debe ser mayor al 50%. ¿Y cuántos fue lo que ustedes obtuvieron en sus investigaciones? Tuvimos alrededor de 51%. Bueno, ¿quiere decir que estuvieron realmente dentro de los términos normales? Podríamos decir que sí, aunque en síntesis resultaría como bajo, pero sí son aceptables. Digamos que es 70% de sobrevivencia y 30% de mortalidad, es decir, estuvo bajo. ¿Y cuál es el objetivo de aplicar Ecuagenera y los otros tipos de sustratos y fertilizantes? ¿Cuál era ese objetivo realmente que ustedes tuvieron en su tesis de aplicar ese tipo de fertilizantes? Ecuagenera, al ser un sustrato comercial, comparado con el otro sustrato que viene de una combinación de varios elementos, el objetivo en sí es conocer en qué tipo de sustrato puede rendir más, generar un mayor potencial tanto en
en número de hojas, de raíces, el tamaño, la longitud y en sí así. Y finalmente, el éxito del cultivo de tejidos vegetales, ¿de qué depende entonces? El éxito depende del control de lo que nosotros inducimos y de las condiciones ambientales en las que se desarrollan. ¿Usted no cree que el éxito sería tener el mayor porcentaje de sobrevivencia o el menor porcentaje de mortalidad o viceversa? ¿Cuál debería ser el éxito? El éxito debería ser en sí con esa idea de obtener un mayor porcentaje de sobrevivencia y tener un menor porcentaje de mortalidad. Bien, me basta, señora secretaria abogada. Hemos procedido los miembros del Tribunal de Grado a examinar a las señoritas y señores estudiantes aspirantes a la obtención del título de ingeniero en ciencias forestales, y en este momento el tribunal se va a reunir para poder deliberar la calificación que se va a otorgar a los aspirantes a la obtención del título. Señora secretaria abogada, sírvase inscribir en el libro de actas la calificación que ha sido trabajada de manera consolidada y de manera realmente unánime por el tribunal, y se asienta la calificación de 1,86 sobre 2. Bien, en este momento, señor presidente, procede a realizar el acto solemne de la investidura profesional como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Este es un acto totalmente solemne que realmente merece el respeto y la consideración de todos los que están en el auditorio. Por lo tanto, les pido por favor que enciendan sus cámaras, porque en este momento el señor presidente va a realizar la investidura profesional. Les pido por favor a los aspirantes que tengan la bondad de levantar su mano derecha, para que de esta manera el señor presidente pueda utilizar la norma de estilo para realizar realmente la investidura profesional. Tengan la bondad, por favor, los compañeros aspirantes. No sé, no lo veo. ¿Dónde está Dani? Dani no me está ni siquiera poniendo atención. Entonces, le pido por favor que levante su mano derecha, porque en este momento entonces, vamos a proceder, mano derecha por favor levantada. Señor presidente, tenga la bondad, queda en el uso de la palabra. Bien, muchísimas gracias, señora secretaria abogada. Me voy a permitir entonces hacer la investidura profesional utilizando la norma de estilo. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, os concede el grado de ingeniera e ingeniero en ciencias forestales. Permítanme, en nombre de la Universidad Nacional de Loja y de manera particular de la carrera de Ingeniería Forestal, extenderles la más sincera felicitación y el mejor deseo de los éxitos en la vida profesional. Quedan ustedes realmente investidos como ingenieros e ingenieras forestales. Muchísimas gracias. De esta manera realmente damos por terminado este acto solemne que tuvo como objetivo fundamental escuchar las exposiciones de los aspirantes, en este momento ingenieros e ingenieras forestales. Bien, muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Permítanme ahora sí agradecerles y felicitarlos a todos y cada uno de ustedes. Mi especial felicitación por el trabajo realizado, un trabajo definitivamente en donde se denota y se demuestra el esfuerzo que han puesto para poder realmente construir un estudio de caso, y realmente en donde se condensa todo el conocimiento que ha sido adquirido a lo largo de la asignatura. En mi calidad de docente me encuentro inmensamente feliz, satisfecho y contento con el rendimiento académico de ustedes. Realmente los felicito desde lo más profundo de mi corazón por el trabajo realizado. Yo siempre digo que los estudiantes, aparte de mi asignatura, tienen más asignaturas. Y a mí siempre me gusta ponerme realmente en el plano y en los pies de los estudiantes. Así que mi especial felicitación. Los aliento a que sean en esa misma línea de trabajo. Por favor, no desmayen en los subsiguientes, asignaturas que les corresponda cumplir. Yo les agradezco infinitamente a ustedes por haberme brindado el privilegio de trabajar, de poder hacer cátedra, de poder tener trabajito, como siempre sabe decir mi mamá. Gracias a ustedes, Dios les pague. Espero realmente haber estado a la altura de las exigencias y de las capacidades que ustedes requieren, de lo que uno siempre cuando va a un ciclo académico a seguir una asignatura persigue de aquello. Espero realmente, modestamente, haber aportado en algo a la formación académica de ustedes, pero lo que más me interesa, haber cimentado en ustedes la motivación, la autoestima, a través de los diferentes actos que hemos ido elevando, y si realmente he podido contribuir de alguna forma a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos, me siento inmensamente feliz. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco infinitamente realmente por la participación, por el trabajo realizado,
Y los aliento entonces a que sigamos en esa misma línea. No se olviden, siempre manejando el perfil más bajo, el más bajo que pueda existir, para tratar incluso de pasar inadvertidos. Yo creo que las personas sencillas, humildes, podemos llegar a ser grandes personas sin necesidad de hacer notar a los demás. Que sean los demás realmente los que noten su capacidad, su talento, y definitivamente eso se consigue con el conocimiento, con el esfuerzo y las actividades. Y no se olviden lo que siempre les digo, de que realmente el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y eso se consigue primero con atención, primero poniendo mucha atención, segundo realmente poniendo la comprensión necesaria, la motivación y la emoción. Nunca perdamos la capacidad de emocionarnos, nunca perdamos la capacidad de valorar en las cosas sencillas. Yo siempre digo, están las cosas grandes de la vida. Y siempre estamos diciendo pues de que el amor no puede prescindir de las palabras y por lo tanto es importante realmente trascender, es importante transmitirlo a las personas que más queremos, porque pues la mayor parte de ellos no son adivinos para podernos entender, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, mi especial felicitación. Solo quisiera que Jordi me informe finalmente cómo quedó el resultado del ranking, para ver entonces cómo se presentó el comportamiento a todos y cada uno de ustedes. Sin embargo, pues los felicito a todos porque hicieron un gran trabajo. Tenga la bondad, por favor, Jordi. Ingeniero, ¿puede repetir la última parte? Lo que pasa es que se está entrecortando, no sé si... Luego, por favor, Jordi, que me haga conocer el resultado final ya del ranking. ¿Cómo quedó el ranking al final? Ya, ingeniero, si me permite compartir la pantalla para poder explicar todo. Sí, perfecto. Sino que no sé si tal vez disponen de tiempo, ustedes no tienen otra asignatura, tal vez, no, a mí siempre me gusta ser muy respetuoso del tiempo de ustedes. No sé si tienen tiempito todavía. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jordi. Tenga la bondad. Perdón, repito esto. Ya, aquí. Entonces, el ranking final queda con el grupo 1 de la calificación 1.87, el grupo 2 1.86, el grupo 3, al igual que el grupo 1, 1.87, y el grupo 4 comparte la calificación con el grupo 2, que es al igual de 1.86. En la gráfica se puede ver la evolución que han tenido los grupos, resaltando que el grupo 3 ha tenido la mayor evolución llegando hasta el punto más alto, es decir, de pasar de 1.60 a 1.86, mejorando en cada aspecto, ya que como se ve en el segundo cuadro, se explica la evolución que han tenido desde la exposición 1 a la 2, de la 2 a 3, de 3 a 4 y de la 4 a la exposición final. Excelente, Jordi. Felicitaciones. Felicitaciones, Jordi, por el trabajo. Déjala ahí a la lámina, por favor, un ratito. Solo analizar nomás, o sea, cómo ha habido el crecimiento académico. Prácticamente tenemos un doble empate de 1.87 y 1.86. Me parece excelente el rendimiento. Oigan, saltar 1.86 es altísimo. Yo mido 1.80, ¿verdad? Es altísimo. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. No se trata, esto no es peyorativo, esto es con la finalidad de superarnos académicamente. Quitemos la lámina para irnos retirando y despidiendo ya de la clase del día de hoy. Solo quiero que me informe, Jordi, finalmente el tiempo. ¿Cómo estuvieron en el tiempo el último grupo, por favor? Tenga la bondad. El último grupo se tardó un total de 40 minutos y 32 segundos. Ya, ¿cómo estuvieron en la exposición? ¿Qué tiempo hicieron? En la exposición se les acabó el tiempo a la mitad de las conclusiones con su tiempo de 20 minutos. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, permítanme nuevamente agradecerles, felicitarlos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno el rendimiento académico. Yo siempre, desde que empecé el 20 de octubre, sabía que realmente ustedes no me iban a fallar. Para mí realmente de 1.70 para arriba ya es demasiado. 1.70 para arriba es demasiado. Además, esos son los estándares que tienen otros cursos. El curso de ustedes realmente ha superado con creces las expectativas que yo tenía. 1.87 y 1.86 es elevadísimo. Realmente imagínense en una competencia atlética saltar 1.80 es elevado, 1.50 es terrible, ¿no? Así que mi especial felicitación a todos, una vez más reitero, mi felicitación al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, al grupo 4, porque se ve realmente que han hecho un gran esfuerzo y los aliento a que sigan adelante. Esto no se trata realmente de ser una cuestión peyorativa, sino realmente de poder contribuir a incrementar la motivación de ustedes. Bien, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias.